los ojos. El pánico se apoderaba de ella. Podían verla desmoronarse y no le costaría mucho que estallara. Ninguno de los dos héroes quería eso. Mirko hizo que Midnight nos contactara. Estaba preocupada por ti. Ahora, por favor, Gunead le extendió la mano a Ochako, volvamos adentro. Ochako negó con la cabeza y retrocedió un paso. No puedo. No puedo, es mi culpa. No pude evitar que se llevaran a Leku. Tengo que arreglar esto, no puedo, estaba a punto de salir corriendo. No haría falta mucho para que estallara. No fue tu culpa. Gritó una nueva voz a sus espaldas. Ochako miró hacia atrás y casi lloró. Inko salía del hospital. Por favor. Por favor, regresa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ochako. Te prometí que vería a Deku, le temblaban las piernas, e Inko corrió hacia ella, rodeándola con sus brazos y abrazándola con la mayor fuerza posible mientras ambas se desplomaban en el suelo, llorando abrazadas, como Inko repetía una y otra vez. No era su culpa. Desde la entrada, Himiko y algunos otros observaron cómo Inko conducía a Ochako de vuelta al interior. La mujer la mantuvo cerca, diciéndole que la llevaría de vuelta a su habitación. Bueno, supongo que ya no necesito esto, suspiró Himiko mientras sacaba una pequeña jeringa y un vial que había robado justo antes de que Tsuyu la encontrara. Midnight frunció el ceño al recibir los artículos. Toga, ¿qué? Es un anestésico. ¿Por qué tienes esto? Preguntó Midnight mientras Himiko se encogía de hombros. Necesitaba una manera de asegurarme de poder controlar a Ochako de forma segura antes de que las cosas se volvieran demasiado locas. ¿Y tu solución fue drogarla? Es mejor que golpearla en la nuca. Tsuyu la miró con severidad. ¿A esto te referías cuando me pediste que confiara en ti? ¿Sí? Tsuyu se frotó la frente. Entonces, ¿por qué golpeaste a Ida? Tú lo provocaste todo. Bueno, tuve que improvisar. No esperaba que la gente se alineara con Ochako después de la discusión. Y sobre todo, no esperaba que Momo hiciera otro rastreador. Solo tenía suficiente para Ochako, no para todos. Así que pensé que nadie estaba listo para empezar a pelear, y verme golpear a Tenya fue suficiente para que todos se asustaran lo suficiente como para que me llevara a Ochako y me fuera. Pensé en golpearla con él cuando estuviéramos lo suficientemente lejos del hospital y con la guardia baja. Y luego llevarla a un hotel o algo así. Tenya se frotó la barbilla. ¿De verdad era necesario golpearme tan fuerte? Fue un poco tranquilizador descubrir que Himiko seguía pensando lo mismo que cuando él era el que actuaba como un tonto. Incluso si su método para resolver el problema era diferente. Sí. Himiko se encogió de hombros. Mira. Al menos así, la única que técnicamente rompió alguna regla soy yo. Y como todos sabemos, ya me importan un comino las reglas. Midnight negó con la cabeza. Hablaremos de cómo decidiste manejar esto más tarde. Lo mejor habría sido venir a decirme que te preocupaba que Uraraka escapara. No, este rollo de misterio para evitar que se metiera en problemas. Himiko no parecía convencida y simplemente se metió las manos en los bolsillos. Quizás sí, quizás no. Al menos así, todo salió bien, siempre y cuando ustedes, héroes, puedan llevar a Izuku a casa. ¿Se siente cerca, solo un poquito más? Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. El dolor le dificultaba recordar cualquier cosa. Para entonces, era evidente que ya no le quedaba analgésico en el cuerpo. Solo necesitaba que se disipara la niebla que quedaba, recuperar su don y escapar. Estuvo cerca, y para intentar dejar de pensar en el dolor que sentía, miraba a sus maestros en la televisión, dando una entrevista y explicando cómo habían sucedido las cosas de esa manera. Creo que odio a esos reporteros, refunfuñó Izuku. ¿Por qué actúan como si los profesores tuvieran la culpa de lo ocurrido? Lady Nagant resopló. Así son las cosas. Si todo va bien, los héroes reciben toda la prensa positiva que puedan desear. Pero en cuanto incluso la cosa más pequeña sale mal, es como sangre en el agua. Clickbait y prisas para que sus artículos sean los primeros en leerse. El público usa a los héroes para sentirse seguro. Los medios usan eso para llenarse los bolsillos cuando las cosas van mal. Así son las cosas. La gente se usa entre sí. Héroes, villanos, civiles, políticos. Diablos, tú también lo haces.
Te has metido en el bolsillo a un buen asesino después de hacer un escándalo por protegerla de los grandes medios malvados hace unas semanas. Izuku frunció el ceño al responder bruscamente. No la estoy usando. Es importante para mí, así que claro que la protegería. No lo hago por una razón tan absurda como la que dices. Lady Nagant no esperaba esa respuesta. La negación venenosa la hizo mirar a Izuku con enojo. ¿Acaso no se da cuenta de lo que tiene? Esa mirada era desconcertante. Vaya, habla en serio. Tomura se rascó el cuello. Este es el mundo que gente como All Might ayudó a crear. Por eso voy a destruirlo. De raíz, el mundo necesita ser derribado por completo. El humor de Izuku se agrió muchísimo. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Ese es tu gran plan malvado? ¿Vas a destruirlo todo? ¿Y luego qué? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué harás después? Tomura no respondió, y eso enfureció a Izuku. En serio. Dime que tu plan maestro no es solo que estés haciendo un berrinche porque el mundo es duro. Noticia de última hora. La vida es dura y nadie has tratado por igual. Spinner miró fijamente a Izuku. Lo dice el chico que no ha conocido las dificultades. Izuku se apartó de Tomura. Claro. Sí, mi vida es solo mochi y pastel, ¿no? No pasa absolutamente nada en mi vida que quiera cambiar. Sí, me encanta que me hayan golpeado, posiblemente mutilado porque no tengo ni idea de si tengo un ojo bajo esta venda, que me hayan secuestrado, drogado, que me hayan usado la cabeza como tiro al blanco, y luego que me hayan sometido a estar en la misma habitación con el llorón cascarrabias que dejó a mi madre en un charco de sangre, y no puedo hacer nada al respecto. Sí. Mi vida es genial. Caramba. ¿Eres tonto? ¿Esa máscara de cosplay te está cortando la sangre del cerebro? Caramba. ¿Puedo al menos hablar con un villano que no sea la apuesta segura para el tercer hermano Tweedle? Tienes el anuncio viviente de loción, Tweedledum. Tienes al cobarde imitador Tweedledee, y luego a la mascota de seguros fugitiva Tweedledim. Quimera se detuvo, asegurándose de que nadie se acercara demasiado a Izuku para mirarlo por encima del hombro. ¿Qué demonios? Lady Nagant se esforzaba por no escupir su bebida. Dios mío, Tweedledim. Agradeció el pañuelo que le dio el señor Compres para secarse la barbilla. Magne puso una mano sobre el hombro de Spinner. Te acaban de aplicar una GW dura. Será mejor que te sientes. ¿Vamos a ignorar a los Jeepers Creepers? Preguntó Tuice. Y seamos realistas. Izuku giró la cabeza hacia Tomura. Oh Dios, todavía sigue vivo. Veros se alegró de llevar mascarilla. No vas a destruir nada. A Tomura no le hizo gracia como a sus compatriotas. Tus héroes no podrán detenerme. Tweedledee, ni siquiera puedo. Izuku bajó la cabeza. Me estoy dando una palmada en la frente. Volvió a levantar la vista. Escucha, idiota, camionero. No serán los héroes los que te detengan. ¿Quieres destruir el mundo? Adivina qué, zoquete. All for One quiere gobernar el mundo. ¿Crees por un segundo que te va a dejar destruir lo que quiere? Hola. No sabes de lo que estás hablando, gruñó Tomura mientras se levantaba. All for One quiere gobernar el mundo. Es un supervillano inmortal, así que claro que eso es lo que quiere. Tú lo sabes, y yo lo sé. No va a dejar que destruyas lo que quiere, idiota. Necesita que le quede suficiente para tomar el control y que siga funcionando. Quizás consigas destruir alguna infraestructura. Claro que le vendría bien. Electricidad y agua. Controlar a gente con ese tipo de peculiaridades sería bueno, pero aún necesita una base sobre la que trabajar. No dejará que la destruyas. En cuanto consiga lo que quiere, te va a dar un tirón de correa. Tomura se lanzó contra Izuku, pero Quimera intervino. Ya basta. Que todos se calmen. Mientras Tomura miraba a Izuku, más allá del villano más grande, Quimera se giró y señaló a Spinner. Ve por la siguiente bolsa para la intravenosa que está guardada. Debería ser hora de cambiarla por una nueva. Y llévate a Shigaraki contigo. Dale tiempo para que se calme. Todavía está casi lleno. ¿No deberíamos dejar que se vacíe por completo antes de comprar uno nuevo? De repente, a Izuku ya no le importó lo estúpido que era el plan villano de Tomura. Davi dejó de recostarse en el sofá y miró a Izuku y la intravenosa. Vaya. Bueno, ¿podrías mirar eso? Has estado cambiando las bolsas como se supone que debes hacer. Izuku intentó no parecerlo, pero por dentro estaba empezando a entrar en pánico.
No he tenido que cambiarlo para nada. Kurohiri giró la cabeza hacia donde estaba sentado Izuku. El médico me dijo que una bolsa solo se estiraba hasta cierto punto y que habría que cambiarla varias veces al día. Saito miró a Izuku y a la bolsa. ¿Eso significa que la vía no ha funcionado? Lady Nagant se burló. Sí, vale. Es imposible. Lo sabríamos. Esa droga también es analgésica. Y considerando lo mal que está su cuerpo, ¿estaría gritando como un loco? Lady Nagant, junto con varios otros villanos, finalmente miró a Izuku. Estaba pálido, su cuerpo se contraía con espasmos musculares. Estaba empapado en sudor. Ahora que prestaban atención, era evidente que Izuku sufría. Madre mía. Lady Nagant miró el gotero y vio que la perilla estaba girada sobre el flujo del tubo. Lo que significaba que estaba cerrado. ¿Cuándo demonios pasó eso? Revisé la maldita cosa, no lo había hecho. Fue como un puñetazo en la cara. Izuku la interrumpió mientras revisaba la vía después de que lo derribaran. De alguna manera, en medio del caos de apartar a Saito de encima, Izuku giró la perilla. ¡Hijo de puta! ¡Mierda, sudón! Izuku apretó los dientes y empezó a sacudirse en la silla. Cada dolor punzante en su cuerpo se convirtió en un dolor punzante, pero era justo lo que necesitaba para atravesar los últimos restos de la niebla de la droga en su don. Las primeras sacudidas no sucedieron. Luego, con cada tirón, su cuerpo titilaba en verde. ¡Mierda! No dejes que. Agárralo rápido. En la repentina confusión, Tomura se abalanzó sobre Izuku, lo tacleó y volcó la silla. La vía intravenosa le fue arrancada del brazo mientras se deslizaba por el suelo. Sin embargo, la sacudida le dio a Izuku la salida que necesitaba. Saltaron chispas al liberarse los brazos de las ataduras. Pero, mientras su brazo derecho, roto y destrozado, se movía violentamente, Tomura lo atrapó en el codo. Izuku, incluso con las piernas atadas a la silla, logró girar el cuerpo lo suficiente como para lanzarle un puñetazo directo a la cara a Tomura. Pero Izuku solo llegó a cerrar el puño. Tomura sonrió con sorna, justo cuando un dolor abrasador, como nunca antes había sentido Izuku, le quemaba el brazo. Su mirada se desvió hacia un lado, justo a tiempo para ver cómo la piel comenzaba a agrietarse y desprenderse del brazo donde Tomura lo había agarrado. Cuando la piel se desprendió, el músculo comenzó a seguirla, y en ese instante, la agonía y el horror estallaron en Izuku mientras gritaba. Acabamos de recibir la noticia. El equipo B ha iniciado contacto con la ubicación secundaria, gritó un oficial mientras la fuerza policial terminaba de ponerse en posición y los héroes se preparaban para hacer su movimiento. En la parte de atrás, un apretón y aflojamiento de su mano era el único indicio de la inquietud de All Might. Algo que no cualquiera percibiría. Uno de los que sí podía estaba ocupado consultando con los oficiales sobre los preparativos finales. Gran Torino se dirigía hacia All Might, pero no estaba lo suficientemente cerca como para ver el pequeño gesto. A su lado, Starn Stripe, la tercera persona que lo notó, lo hizo. Tranquilo. Lo atraparemos. Mantuvo la voz baja. No había necesidad de llamar la atención sobre el número 1, que parecía algo más que su habitual determinación. Sí. Lo sé. Hay muchos factores esta noche. Todo quedará arreglado. Una vez que Midoriya regrese a casa, todo volverá a la normalidad. Starn Stripe vio la mueca de All Might. ¿Qué? ¿Qué pasa? Cosas. All Might se detuvo un segundo. La situación con la madre del joven Midoriya podría ser irreparable. Es muy probable que se oponga a que el joven Midoriya continúe entrenando en la UA, si es que lo hace. Oh muchacho. También mencionó la idea de irse del país con él. Me temo que piensa que la escuela, y yo, sin querer, le hemos puesto una diana en la espalda a su hijo. All Might se frotó la frente. Lo siento. Ahora mismo debemos centrarnos en el primer paso. Starn Stripe le puso una mano en el hombro a All Might. Lo atraparemos. Después de eso, bueno, si su madre se compromete a seguir estos pasos, aún podríamos salvar las cosas. Usar algunos hilos para que Midoriya y su familia estén en un lugar donde podamos vigilarlos. Fue impresionante que hasta All Might pudiera oír el grito que salía del comunicador de Starn Stripe. ¿Qué haces? Starn Stripe alzó la mano, disculpándose con All Might mientras se alejaba apresuradamente, justo cuando Gran Torino se acercaba a ellos. ¿Qué demonios hace que salte por las sombras? All Might la observó. No estoy seguro.
Comandante. ¿Qué pasa? Starm Straib conocía ese tono. Era la reina de corazones de Atpar, con la cabeza cortada, tono. A la gente la mandaban a limpiar las letrinas después de ser reprendidos por ese tono. ¿Por qué carajos estás transmitiendo esta operación? De fondo, Starm Straib podía oír voces de pánico. Starm Straib miró sus drones, configurados para transmitir información a través de canales gubernamentales entre el HPSC y el Departamento de Salud, para asegurar que ambas agencias estuvieran al tanto de sus acciones mientras participaba en la operación. Porque eso fue lo que me ordenaron. A nosotros. No a tus redes sociales. Ella se puso rígida. ¿Qué? Todas tus redes sociales están activas. Estás en vivo. Tu posición se está difundiendo a todo el mundo. Quizás te guste transmitir tus patrullas habituales en Estados Unidos, pero esto es inaceptable. Estás poniendo en peligro toda la misión. El HPSC nos está poniendo los pelos de punta y tiene todo el derecho. Sin mencionar que les estás dando a los villanos la oportunidad de hacerle daño a ese chico si ven que estás preparándote justo en él. ¿Qué coño quieres decir? Espetó de repente Starm Straib, sacando su control remoto para los drones que los sobrevolaban. Yo no hice eso. Muchos policías y los héroes presentes se giraron alarmados ante la repentina maldición. Aunque no todos. Algunos estaban absortos mientras sus contactos del equipo B comenzaban a enviarles una actualización. Y sus rostros empezaban a palidecer. Estoy viendo tu página de fuerza. Estás en vivo. Tu chat está encendido y me pregunto de qué se trata esta transmisión sorpresa. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Starm Straib estaba convencida de que la comandante se equivocaba. Era imposible que sus drones transmitieran en vivo sin que ella lo supiera. Dios mío. Su controlador tenía una enorme luz roja de grabación. Mostraba las diferentes transmisiones de las cámaras y a qué sitio se transmitían. Eran todos. Olmigt y Gran Torino intercambiaron miradas. La angustia en su rostro atraía mucha atención. Apáguenlos ahora mismo. Ya habría tiempo para preocuparse por cómo había sucedido esto más tarde. Starm Straib dio la orden de apagado, solo para quedarse atónitos al ver que nada pasaba. ¿No responden? ¿Qué demonios? No tengo control sobre los drones. Maldita sea, envía una orden de matarlos y que los frían. La orden de matarlos era el compromiso que ella y el Departamento de Salud habían hecho con sus drones y la transmisión de sus heroicas actividades. Les daba la capacidad definitiva de desactivar sus actividades en redes sociales. Básicamente, los freía desde dentro. Había expresado su gran descontento por tener que instalar el interruptor de apagado en su tecnología. Y corría el rumor de que el funcionario lo suficientemente tonto como para usar dicho interruptor descubriría lo que se siente al ser lanzado a la luna. ¿De verdad que no tienes, cómo? Joder, activa el interruptor ya. Starm Straib contuvo la respiración, pero al ver que ningún dron caía del cielo, supo que algo había salido mal. La señal se está bloqueando. Tampoco tenemos control sobre los drones. ¿Cómo es posible? ¿Alguien hackeó mi? Acabamos de perder contacto con el equipo B. Gritó repentinamente un oficial por radio. La creciente inquietud por la llamada de Starm Straib se disipó rápidamente cuando todos se giraron. Incluso quienes observaban desde la sala de control del Departamento de Salud guardaron silencio. Endeavour frunció el ceño. ¿Cómo que perdiste contacto? ¿Será que nuestras comunicaciones están interferidas? Eso también podría explicar los problemas de Starm Straib. El oficial negó con la cabeza. No, señor. Besgeanist informó que el ataque a la base iba según lo planeado. Encontraron varios tanques de almacenamiento con gnomos dentro, y recuperaron a Ragdoll del lugar. Inconsciente, pero con vida. ¿Y luego qué? Preguntó Olmigt. Besgeanist informó haber encontrado a un individuo solitario dentro de la base. Lo aseguró justo antes de que perdiéramos contacto. El oficial tragó saliva. No parecía que la señal estuviera interferida. Parecía que... Edgesot sacó su teléfono. Oh, ya llegan informes de nuevos sitios. Explosión masiva reportada en el barrio de Camino. El equipo reunido guardó un silencio sepulcral. Algunos se giraron hacia donde estaba el segundo sitio. Olmigt estaba asombrado. ¿Ha entrado al campo? ¿Ha atacado a los héroes abiertamente? Mierda. Gran Torino estaba en shock con Olmigt.
Star Straib negó con la cabeza. Un momento. Un momento, esto no concuerda con nada de lo que he leído en los informes. Este tipo no sale así. Todo lo que hace es actuar desde la sombra. El muy cabrón acaba de llamar la atención. Hizo una pausa y luego miró a sus drones. A menos que ese sea el plan. De repente, Olmig se dio cuenta de que el juego entre él y All for One acababa de cambiar. Simplemente cambió las reglas. Tenemos que ponernos en marcha ya. Sir Newteye se alejó del oficial que informaba y señaló a Kamui Wo Sir Gesot. Ponte en posición. Puede que los villanos aún estén distraídos por la transmisión, como esperábamos. Tenemos que llegar a la base antes de que se den cuenta. Entonces se oyó el grito. Un grito espeluznante y desgarrador. Ni siquiera el sonido amortiguado por haber entrado en un edificio logró acallar el horror que lo impregnaba. Héroes y oficiales se volvieron hacia el escondite que estaban a punto de asaltar. Dentro del centro de mando del Departamento de Salud, los agentes y APAR se quedaron paralizados al oír el grito resonar en sus pantallas. Star Straib jadeó. Oh Dios, eso fue. Joven Midoriya. Olmig se lanzó hacia adelante. Voló hacia el escondite. Todos los planes y preparativos para atacar la base eran ahora un recuerdo lejano mientras se lanzaba a la batalla. Star Straib le pisaban los talones. Izuku gritó mientras un dolor agonizante atravesaba su brazo, quemando sus sentidos mientras estaban abrumados. Quítenlo de encima. Los dientes de Izuku casi se le rompieron al apretar la mandíbula y buscar su don. El dolor ahora lo oscurecía más que la droga, pero Izuku encontró lo que necesitaba. Y sin un plan ni idea de lo que hacía, desató una explosión de fuerza psicoquinética. La silla a la que estaba atado explotó y arrojó a Tomura de un salto. El villano se desplomó sobre Kurohiri, quien lo envolvió en humo negro, mientras todos los demás se agachaban y se cubrían mientras muebles y fragmentos de vidrio se estrellaban contra las paredes. Izuku se convirtió en el centro de un torbellino de escombros, destrozando el bar. ¡Au! ¡Ah! La mano izquierda de Izuku se clavó en el suelo, dejando marcas vacilantes en los dedos mientras arañaba el suelo, intentando agarrarse, mientras sus zapatos resbalaban y chirriaban, buscando agarre. ¡Ah, Aruk! Toda la existencia de Izuku fue una agonía. Había lidiado con cortes y desgarros, rupturas y fracturas. En el corto tiempo que llevaba en la UA, había sufrido todo tipo de lesiones y traumas. Pero la profunda quemadura necrótica, que se hundía solo en piel, músculo y hueso, era un infierno espantoso que no solo mutilaba su carne, sino que también se sentía como algo que le había golpeado el alma. Arriba. Lucha. Levántate. Su propia voz interior ni siquiera sonaba como él mismo, impregnada de un dolor agonizante. Pero escuchó. Porque hacer cualquier otra cosa significaba la muerte. De eso Izuku no tenía ninguna duda. Si no se movía, si no se ponía de pie, moriría. ¿Ponerse de pie? Las uñas encontraron huecos en las tablas de madera del suelo. Izuku se clavó, ignorando la humedad bajo sus dedos. El chirrido bajo sus zapatos cesó cuando Izuku encontró equilibrio. ¡Ah! Gritó Izuku mientras un dolor fresco le recorría el cuerpo mientras se incorporaba, se ponía de pie y se ponía de pie con piernas temblorosas. Furia. Sabía que no debía mirar. No debía mirar para ver lo mal que estaba. Solo por la agonía, Izuku supo que su brazo era una causa perdida. Pero el instinto se impuso, y solo necesitó una mirada rápida. El vendaje había desaparecido, junto con la piel que había alrededor del contacto de Tomura. El antebrazo, el codo y hasta el hombro estaban necróticos. Las fibras musculares, expuestas, se habían descompuesto hasta adquirir un horrible color gris negruzco. Las venas que habían sobrevivido latían y latían de un rojo oscuro en contraste con la carne destrozada. Y el toque blanco significaba hueso. Izuku se dio la vuelta rápidamente. Y vomitó. Una mirada fue más que suficiente para horrorizarlo al ver su extremidad destrozada. Ya dañada por su pelea en el campamento, lo que quedaba parecía demasiado deteriorado incluso para el buitre más desesperado. Escapar. Con la bilis goteando de su barbilla, Izuku volvió a concentrarse, viendo que los villanos ya se estaban recuperando. Luchar. Y estaban entre él y la puerta. Descanse en paz. Lágrima. Lady Nagant se levantó de detrás de la barra, apresurándose a apuntar con su rifle. Mierda, mierda, mierda. Esto es lo que no necesitamos. Un maldito cabrón capaz de lanzar cosas con la mente.
En una habitación llena de malditos cristales. Lady Nagant estaba de pie sobre la barra, apuntando con el brazo, el codo abierto y el cañón listo para disparar. Pero cuando vio el rostro salvaje frente a ella, ya no estaba en el bar. Estaba en un edificio cubierto de sangre, azotado por una tormenta implacable, caminando sobre los cadáveres de los habitantes de la isla, mientras una mujer la observaba fijamente, a punto de embestirla como un lobo salvaje. En un abrir y cerrar de ojos, Lady Nagant regresó al presente, pero no pudo evitar pronunciar un nombre. Nensouki. ¿Qué demonios? Compres. Asegúralo. Gruñó Tomura mientras se liberaba de la nube negra de Kurohiri. Que no empiece a tirar cristales. Quimera le gruñó. Ahora quieres usar la cabeza. Soy el señor Compres, muchas gracias. El experto en deslizamiento de manos miró a Izuku e hizo una mueca. Primero por la horrible herida y segundo porque la mirada en sus ojos daba miedo. El chico parecía listo para matar. Los villanos se pusieron de pie. Magne y Spinner tomaron sus armas. Veros tenía una flecha apuntando a Izuku. Saito había sacado un garrote improvisado de los escombros. Las manos de Dabi estaban encendidas, y Tuize desenrolló su cinta métrica metálica. Kurohiri parecía listo para sacar a Tomura del escondite en cualquier momento. Aplastar. De repente, la pared de su escondite explotó. Quimera salió despedida violentamente a través de la barra, rompiéndola en pedazos. Incluso antes de que el polvo de la pared se asentara, todos pudieron ver el enorme puño que la había atravesado. Los ojos amarillos de Kurohiri se abrieron de par en par. Shigaraki. ¿Debemos? Oh, no, no lo hagas. Una nueva voz fue la única advertencia que recibió la villana del portal antes de que algo patriótico atravesara los escombros y la estrellara de frente contra el centro de la masa de la villana. Siéntate. Kurohiri estaba demasiado noqueado para responder. Oh, mierda. Héroes. Ay. Cuidado con el salvado. Maldita sea. ¿Qué demo? Justo después de los dos fuertes golpes iniciales, ramas de árboles se dispararon repentinamente hacia el escondite por la abertura, atrapando a miembros de la liga. Un rayo amarillo clavó sus botas en la cabeza de Dabi y casi lo atravesó contra la pared del otro lado. Tomura sintió que su pecho casi se hundía cuando un pesado pisotón lo estrelló contra la pared. Joven Midoriya. ¿Dónde está el joven Midoriya? All Might emergió del polvo asentado, con la mirada puesta en la guerra. Quimera gruñó peligrosamente mientras se separaba de la barra astillada, con llamas y humo escapando de su hocico. Pero una mano lo agarró por la nuca y, golpeándolo de cara contra el suelo, detuvo su contraataque. Stern Stripe, con aspecto igualmente agotado ante cualquier intento de los villanos, presionaron con más fuerza. Responde la pregunta: olvidaré que soy un héroe, no un justiciero. Sir Niuteye se movió para sujetar las muñecas de Tomura. Mantuvo las manos alejadas de todo y de todos. Las colocó tras la espalda de Tomura y le presionó la rodilla contra la columna. Les aconsejo que no se compliquen. Sabemos exactamente quiénes son. No hay escapatoria. Gran Torino le dio un codazo en la cabeza de Gaby. Mejor empieza a hablar. Antes de que alguno de nosotros decida que entregarte a la policía es demasiado peligroso. Star, cálmate, advirtió Akbar, con la vista puesta en la transmisión y en la sala de chat, ahora desplegada. Vio que muchos estaban impactados al ver a su héroe tan furioso. No lo olvides, tú y tu equipo están siendo transmitidos en vivo. A Akbar no le gustaba cómo se movían los drones. Se reposicionaban como si buscaran el mejor ángulo. Quienquiera que los controlara, Akbar sentía que estaba dirigiendo un espectáculo. Todo parecía montado de la peor manera posible. La cámara estaba encuadrada, de modo que All Might y Stern Stripe aparecían en el encuadre. Y mientras el resto del polvo se asentaba, una tercera figura apareció. E incluso los agentes más profesionales de la sala no pudieron contener la respiración. Incluso Akbar sintió un nudo en el estómago. Dios mío. En todo el mundo, los espectadores quedaron boquiabiertos. Los espectadores, inicialmente sorprendidos por una transmisión improvisada, pronto se dieron cuenta de que las cosas eran diferentes. Esto no se parecía en nada a las patrullas de héroes anteriores de Stern Stripe. Así que, por supuesto, la transmisión se viralizó al instante, llegando a su base de fans y luego extendiéndose más allá de su ámbito de influencia habitual. Civiles, héroes y villanos estaban sintonizando. Incluso estudiantes que se recuperaban en el hospital estaban aprendiendo y abriendo la transmisión. Solo para presenciar la horrible escena.
No volveré a preguntar. ¿Dónde está el joven Midoriya? All Might parecía listo para lanzar golpes. Sin embargo, antes de alzar los puños, a All Might. La voz era tan débil, tan dolorida, que ninguno de los héroes la reconoció de inmediato. ¿Abuelo Torino? ¿Señor Eren Utelle? ¿Mel, Tos, Starn Stripe? All Might se giró bruscamente. Joven Midoriya. No te preocupes, yo, las palabras que había usado una y otra vez para tranquilizar a quienes rescataba se le quedaron en la garganta. En su trabajo, había visto cosas horribles. Pero al posar sus ojos en el cuerpo herido de Izuku, no tuvo palabras para expresar su horror ni nada que ofrecerle para aliviar el dolor que sentía. All Might se quedó paralizado. Melissa casi solloza. Oh Dios, Izuku. Mientras los héroes miraban conmocionados, Izuku hizo algo asombroso. Sonrió y terminó la frase de All Might. Aquí. Estás aquí. Esto es como volver a la USG. All Might sabía que no podía dejarse dominar por la culpa y el horror que lo consumían. Necesitaba sacar a Izuku del escondite y llevarlo a un hospital lo antes posible. No te preocupes. Se acabó. Ya estás a salvo. Cualquier sensación de alivio se desvaneció de inmediato cuando el cañón de un rifle se balanceó y apuntó a la cabeza de Izuku. No. Te muevas. Las cabezas se giraron rápidamente para ver que Lady Nagant no estaba sujeta como las demás. Kamui Woods soltó un grito de pánico. Me perdí una. Si veo que una hoja se mueve, el niño muere, advirtió Lady Nagant. Si veo a cualquiera de ustedes hacer algo, su cabeza se estrella contra la pared. Estaba en la barra. Girada de espaldas a la pared, para poder ver todo el desastre. Vio a todos y cada uno de los héroes en la habitación mientras extendía el brazo hacia Izuku. Eso te incluye a ti, Edgesoit. No creas que no sé que intentas sorprenderme. Recupérate. Hubo una pausa, antes de que la forma de Edgesoit emergiera de su cuerpo enhebrado, oculta entre las sombras. ¿Cómo? Lo supuse. Lady Nagant añadió. Chico, tú también. Veo un resplandor. Mueres. Has caído en una gran desgracia, Lady Nagant, si estás dispuesta a tomar medidas como participar en la tortura de una niña, dijo All Might furioso. Esto es la guerra, y tú estás entrenando niños soldados. Así que ahórrate la condena condescendiente. Como la profesional que era, no miraba directamente a All Might, sino que los vigilaba a todos. Todos eligieron a Kurohiri como el objetivo principal para eliminar primero. Quimera estaba justo en el lugar equivocado cuando irrumpieron. Kurohiri, y luego hiciste que el árbol entrara y se llevara a todos los demás. Grave error. Dejaste al más rápido por un montón de ramas. Starn Stripe entrecerró los ojos. ¿El más rápido? ¿Te atreves a apostar? Noticia de última hora, Hipólita. A esta corta distancia, nadie es más rápido que mis balas. Ni con el dedo en el gatillo. Ni tú. Ni ese viejo plátano volador, ni All Might. All Might odiaba que no se equivocara. Ya había alcanzado las balas antes. Pero eso y esto eran situaciones completamente distintas. Lady Nagant no se refería solo a velocidad pura cuando afirmaba que nadie era más rápido que sus balas. Se refería al tiempo de reacción. Esa minúscula fracción de segundo en la que se toma una decisión. El 99% de las veces, diría que ese sería yo, pero con Lady Nagant, el HPSC y la policía habían informado a los héroes sobre la mayoría de los nuevos miembros de la Liga de Villanos. Y era innegable que la calidad de sus miembros había aumentado, pero Lady Nagant estaba en un nivel completamente diferente. Incluso algunos de los miembros más peligrosos seguían siendo personas que se habían adaptado al rol de luchar por la supervivencia en el mundo. Lady Nagant se convirtió en villana tras ser entrenada, perfeccionando sus habilidades y talentos para ser una heroína. Había una gran diferencia, que ahora era evidente. Entonces, ¿qué esperas que pase exactamente? Seguro que sabes que no somos los únicos aquí. Policía con equipo de combate completo, Y. Tienes al número 2 o 3 aquí esperando por si la cosa se descontrola. Apuesto por el cabrón. No me impresiona. Es pura bestia, sin cerebro. Gran Torino frunció el ceño al sentir que David debajo de él empezaba a moverse. Amigo, a menos que quieras que te arranquen la cabeza, no lo hagas. Escúchalo, David. No es momento de enfadarte. Te tengo catalogado como uno de los tranquilos. Mantén ese papel, advirtió Lady Nagant. Se oyó un jadeo de dolor cuando las piernas de Izuku empezaron a flaquear.
Seguía de pie, pero era evidente que cada vez le costaba más mantenerse en pie, respirar, mantenerse consciente. La podredumbre había dejado de extenderse después de que le arrancaran la mano a Tomura, pero el dolor lo consumía. Y si tropezaba, nada en la tierra impediría que All Might lo alcanzara. Los héroes lo sabían, y Lady Nagant también. La caída de Izuku desataría el infierno. Pero no fue Izuku el que se vino abajo primero. Tomura siseó a sus brazos atados y luego giró la cabeza hacia el monitor, ahora precariamente apoyado contra la pared. Sensei. Ya están aquí. Los héroes están aquí. Por un instante, la atención de la sala se desvió. Nadie miró el monitor, pero quienes sabían quién era ese sensei se prepararon. No se oyó ninguna voz. El monitor parpadeó, pero solo había estática. Gran Torino gruñó. Parece que tu jefe no está atendiendo llamadas ahora mismo. Lady Nagant chasqueó la lengua. Un segundo equipo. Atacaron el almacén, ¿verdad? Star Stride parpadeó. ¿Almacenamiento? Espera. ¿Almacenamiento, no lugar de fabricación? Arrug. Gritó Tomura. Vete. No puedes hacer esto. Giró la cabeza bruscamente y miró con odio a All Might. Tú. Te odio. Tú creaste este mundo como es. Vas a morir. ¿Me oyes? La boca de Izuku se curvó en una mueca de desprecio. Cállate. All Might se sobresaltó. De repente, no era la caída de Izuku lo que lo preocupaba. Joven Midoriya, aguanta. En realidad no lo haría. Tú, este mundo, todo. Voy a destruirlo todo. Callarse la boca. La situación se estaba poniendo tensa. Tomura parecía a punto de desencadenar la situación mientras forcejeaba y despotricaba. Izuku, a pesar de su agonía, parecía querer retorcerle el cuello. Yo te odio. La cerilla estaba encendida y todos en el polvorín estaban listos para que uno u otro la soltara. Pero nadie estaba preparado para lo que iba a detonar todo. Sobre las cabezas de Sir Niuteye y Tomura, el aire se abrió de par en par al estallar un lodo negro. Grandes fuentes de lodo espumoso se elevaban de la nada. Alarmado, Sir Niuteye tuvo que soltar a Tomura y saltar hacia atrás justo cuando Nomu comenzaba a salir a rastras por las aberturas del aire. Nomus. Dentro del departamento de salud, un agente se estremeció alarmado. ¿Qué demonios está pasando? Gran Torino maldijo al verse obligado a retroceder de un salto, cuando aparecieron más huecos y más Nomus empezaron a colarse en la barra. Han salido de la nada. Sir Niuteye se giró. Star Stride, ¿qué hay de Kurohiri? Sigue inconsciente. No es él. Gritó Star Stride mientras revisaba al villano del portal, que seguía despatarrado. Maldita sea, siguen viniendo. Kamui Wars. No los dejes ir bajo ninguna circunstancia. Sí, señora, oh, no. El grito de Kamui Wars llegó demasiado tarde. Vio cómo a todos los villanos que sujetaba les abrían la boca mientras el mismo lodo negro salía de sus bocas y comenzaba a envolverlos. Están sacando a los villanos. Era un caos. La situación se desmoronaba a un ritmo más rápido que la capacidad de reacción de los héroes. La repentina explosión de disparos y los gritos de los policías asustados también les advirtieron que no era solo dentro del escondite donde las cosas se estaban torciendo. Y en medio de todo, All Might. El grito de sorpresa de Izuku se apagó en un gorgoteo húmedo y ahogado. El mismo lodo negro que teletransportaba a los villanos ahora también lo envolvía. La cabeza de Star Stride se giró de golpe. Izuku. Las tablas del suelo bajo los pies de All Might se rompieron al lanzarse hacia el chico aterrorizado. Sus miradas se cruzaron, y All Might vio desesperación en el único ojo descubierto de Izuku. Joven Midoriya. Las manos de All Might se lanzaron para agarrarlo, pero atravesaron el vacío mientras el chico se desvanecía. En todo el mundo, quienes presenciaban los acontecimientos oyeron el grito más espantoso de angustia gutural. No. Mientras All Might permanecía inmóvil, Star Stride le arrancaban el rastreador del traje, justo cuando el brazo de la motosierra de un Nomu la impactó en el costado y destelló contra su traje. El otro escondite, vio el rastreador pitar. Aún había señal y provenía de la ubicación secundaria. All Might. Un leve movimiento de cabeza le indicó que lo había oído. Está en la otra base. Se teletransportaron a todos a la otra base. Váyanse. All Might no dudó. En un instante estaba en el escondite, y al siguiente, explotando desde el techo, disparado hacia la supuesta fábrica de Nomu. Gran Torino.
Ve con él. Gritó Starmstripe mientras sacaba al gnomo de piel verde y motosierra del portal de lodo. Yo me encargaré de este desastre y me uniré a ti. No hace falta que me lo repitas. Buena suerte. Gran Torino voló tras Olmigt. Desaparecieron de la vista al instante, dejando al resto del equipo a cargo del repentino ataque de los horrores mutantes. El gnomo en la mano de Starmstripe chilló al bajar uno de sus muchos brazos sobre su cabeza, y un gran taladro cobró vida donde debería estar su mano. Starmstripe golpeó el taladro con la cabeza, rompiendo el metal en pedazos. Te quedaste con la paja más corta, amigo. Con el rabillo del ojo, Starmstripe vieron algo grande y negro explotar desde uno de los portales de lodo negro. Unas manos negras gigantes se extendieron hacia ella, con las palmas repentinamente estallando y crujiendo mientras una voz inhumana reía. No. Lo hiciste. ¿Dónde? Tos, tos, tos. ¿Dónde demonios estoy? Lady Nagant se quedó en silencio mientras evaluaba la situación. Estaba en la azotea de un edificio, con vistas a lo que podría describirse como una zona de desastre. Desde su posición privilegiada, podía ver hacia abajo un enorme montón de edificios ahora en ruinas. Madre mía. ¿Qué? Explotó una bomba. Lady Nagant sintió que le ardía la nariz. Incluso al aire libre, los olores agrios y florales eran tan fuertes que casi la derribaron. Se giró y miró hacia arriba. Encontrando a All for One flotando sobre ella. Ni una bomba. Supongo que fui un poco brusco en mi represalia contra los héroes. Lady Nagant notó que el hombre sonreía tras la máscara. Así que este es nuestro centro de detención. O lo que queda de él. ¿Dónde están los demás? All for One señaló hacia abajo, y pudo ver cómo se formaban varios de esos portales de lodo negro. Bien, ¿y por qué estoy aquí arriba? ¿Trabajas mejor desde estos puntos estratégicos, no? Sí, definitivamente está sonriendo. Considera esta mi última misión como líder de la Liga de Villanos. Lady Nagant arqueó una ceja. Pase lo que pase, debes observar, pero no interferir a menos que yo te lo ordene directamente. Aunque no deberías esperar que lo haga. ¿Ver qué? Mi mejor actuación. Aún no está todo el elenco, aunque espero que lleguen pronto. Mientras tanto, tengo tiempo para darle a Mitomura una última lección importante. Mientras All for One descendía hacia el claro en medio de las ruinas, Lady Nagant presentía que esta sería su única oportunidad de obtener respuestas. ¿Por qué ese chico Midoriya se parece a Nensouki? Sabía que no había razón para explicar quién era Nensouki. Sabía que él lo sabía. All for One se giró para mirarla. Ah, así que por fin lo has entendido. O al menos casi. Conocí a una mujer en una isla hace mucho tiempo. Una joven muy tenaz y peligrosa. Cuando la conociste, justo antes de masacrar a sus amigos y compañeros isleños, había adoptado el apellido de su marido, Nensouki. Pero tras sobrevivir a tu encuentro, volvió a usar su apellido de soltera, Midoriya. Dios mío, qué asco. ¿Podemos repetirlo? Preguntó Tuice mientras movía la máscara lo justo para escupir un poco de lodo antes de apresurársela a ponérsela de nuevo. No. Espetó Spinner mientras se apretaba la palma de la mano contra una fosa nasal y esnifaba un poco de la misma sustancia negra. ¿Estamos todos aquí? Magne se ajustó las gafas mientras usaba su gigantesca viga metálica para incorporarse, arrastrando a Davi. Kurohiri sigue inconsciente, y parece que nos falta uno. No veo a mi querida madre. Veros, tras asegurarse de que Saito y Mr. Compres pudieran expulsar lo que quedaba del lodo, se giró y observó los alrededores, notando la destrucción a su alrededor, pero también el círculo de altos bloques de construcción a lo lejos. Si yo fuera All for One, la habría dejado en uno de esos tejados. ¿Por qué? Preguntó Saito. Mira a tu alrededor, chico, gruñó Quimera mientras se crujía el cuello. El polvo ni siquiera se ha asentado. Este lugar quedó arrasado hace poco. Quimera frunció el ceño y se acercó a unos escombros, notando la mancha de sangre. Los apartó de una patada y encontró unos auriculares de disfraz, estilizados para que parecieran orejas de gato. Y apuesto a que había una caja de cubanos entre las ruinas de nuestro almacén Nomu. Levantó el equipo para que los demás lo vieran. Magne resopló. Uno de esos héroes felinos estuvo aquí, así que esta es nuestra otra base. ¿Dónde estarán los demás héroes? ¿Enterrados entre los escombros? ¿A quién le importa? Gruñó Tomura mientras Quimera lo ayudaba a ponerse de pie.
¿Dónde está Olmig? ¿Dónde está el mocoso? Voy a matarlos. Tomura, tu dedicación inquebrantable a tus objetivos es una cualidad verdaderamente admirable. El momento está cerca. Pronto, te valerás por ti mismo y traerás a este mundo un odio y un miedo que lo pudrirán hasta sus cimientos. Mientras los villanos alzaban la vista mientras All for One descendía hacia ellos, Tomura inclinó la cabeza. ¿La mía? ¿Sensei? Siempre llega un momento en que el alumno debe emprender su propio camino, pero sé que lograrás tu destrucción. Cuando te encontré, ignorado y abandonado por los supuestos héroes de este mundo, pude ver en tus ojos el fuego que los aniquilaría. Te he moldeado y esculpido para que estés listo para cumplir tu destino, Tomura. Saito miró los escombros y luego a Veros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a luchar contra héroes? No te preocupes, joven. Los héroes que enviaron aquí han sido neutralizados. Parece que creían que aquí era donde el buen doctor creaba sus obras maestras. No solo las almacenaba junto con las piezas de repuesto. Eso, sumado a su deseo de rescatar a sus camaradas, significaba que enviaron héroes realmente formidables. Es una pena que no tenga tiempo de probar sus dones. Su decepción fue quizás la primera cosa auténtica que cualquiera de los miembros de la liga le había oído decir. Estaba tan ocupado que ni siquiera tuve la oportunidad de probar el fascinante don de esa mujer. Solo el doctor pudo divertirse. Una pena. Nunca hay tiempo suficiente cuando uno se hace viejo. All for One se giró y miró más allá del grupo, centrándose en un punto a varios metros de distancia. Pero quizás haya tiempo para una última lección. Una que aprendí demasiado tarde en mi vida. Cuando el lodo retrocedió y los pies de Izuku tocaron el suelo destrozado de los restos de la segunda base de los villanos, Izuku cayó de rodillas al instante, con los dientes apretados, mientras la angustia y la agonía intentaban destrozarle la cordura. Su rostro se inclinó para mirar al suelo, pero podía oír voces. Sabía a quién pertenecían incluso sin mirar. Voy a morir. Ya no había forma de luchar contra ese hecho. Olmig, Melissa, Gran Torino, incluso Sir Newtelle, habían estado en la habitación. Y no habían podido hacer nada para evitar que se lo arrebataran. Lo intentaron. Fracasaron. Pero Izuku no los culparía por eso. Voy a morir. No volvería a ver a su madre. No recordaba lo último que le había dicho. Esperaba que fuera que la amaba. Esperaba que Eri estuviera bien. La pobre no merecía más dolor. Voy a morir. No quería perder a sus amigos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía gente con quien hablar. Confiar. Voy a morir. Esperaba que la sangre que había donado para Himiko ayudara a aliviar el dolor. Quería volver a verla sonreír. Quería sentir los escalofríos cuando volviera a coquetear con él. Esperaba que Tsuyu y ella encontraran la felicidad, pero sollozaba sabiendo que no iba a ser parte de ella. Voy a morir. Quería a Ochako. Quería tomarle la mano. Quería oírla reír. Quería besarla. Quería volver a su suite privada, envuelto en esas mantas tan cómodas, besándose y siendo besado. Sabiendo que nunca la volvería a ver, lloró. No había duda, este era el final. Y le desgarraba la mente. Repitiendo la certeza. Voy a morir. Voy a morir. Ir a Linktot, es decir, ir a morir. Ir a morir. Ir a morir. Un chirrido de disco interrumpió el pensamiento interminable. El zumbido constante de los pensamientos de Izuku saltaba y se distorsionaba mientras el tono de su propia voz interior se distorsionaba. Morir. Oscuros susurros se colaron allí donde la desesperación abrió grietas en el alma de Izuku. Si va a morir. Izuku se inclinó sobre sus talones, de modo que miró directamente hacia los villanos. ¿Quién dice que tenemos que morir solos? E Izuku sonrió. ¿Una lección? ¿Ahora? ¿Qué lección podría ser tan importante? Preguntó Tomura. Algo de agitación flotaba en la superficie. Sus bases acababan de ser asaltadas, y nada menos que por Olmig. Una muy sencilla. Twice, desde atrás del grupo, ladeó la cabeza. Oye, Spinner. Spinner no se giró para mirar a Twice. Se concentró en que estaban en serios problemas y necesitaban un plan ya. ¿Por qué brilla tu espada? De repente, la lección que All for One había planeado para Tomura se convirtió en la menor de las preocupaciones. Spinner miró por encima del hombro y gritó. Su conglomerado de espadas brillaba con un verde intenso.
Más miembros de la Liga de Villanos gritaron de sorpresa. Davi se apartó de Spinner, junto con los miembros más cercanos, mientras que Quimera se abalanzó sobre él y le quitó la espada de la espalda, haciéndolo rodar por los aires. Hasta que se detuvo. La espada flotó en el aire, antes de caer de golpe a un lado. Dio vueltas como un disco gigante, antes de detenerse bruscamente. Apuntando hacia abajo, las puntas de las espadas apuntaban hacia abajo. El extremo flotaba sobre el suelo. El ja, ja. La espada ocultó la risa de la persona, pero no el sonido. Ni su brillo. Ese verde brillante comenzó a brillar, bañando el claro entre los escombros con una luz esmeralda. Ja. Ja, ja. Mientras la risa comenzaba a estallar y a volverse desquiciada, un nuevo sonido se unió a ella. Metal crujiendo, enlaces rompiéndose. Las piezas que Spinner había usado para crear su propia espada gigante se estaban rompiendo. Los héroes son más peligrosos cuando están heridos. All for One retrocedió unos pasos mientras el resto de los villanos se preparaban. Aunque no estaban seguros de para qué exactamente. Entonces, después de que el último objeto afilado se desató y se unió a la nube de metal brillante, la masa se dividió. Los cuchillos, espadas, cúteres, dagas y el metal afilado de todos los pantalones cortos pronto flotaron alrededor de un niño risueño. Ja 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 ja. El rostro de Izuku estaba ensombrecido, y su brillo ocultaba sus rasgos, salvo por su único ojo descubierto, que brillaba con odio verde. Fuego y espuma goteaban de su boca, chisporroteando al caer al suelo, dejando pequeños charcos de llamas. Izuku se encontraba ante los villanos, destrozado, mutilado y completamente demente. Sonreía y reía con una alegría retorcida y rota. Spinner tragó saliva. Oh, eso no está bien. Como un veloz sabueso del infierno, más y más fuego goteaba y babeaba de la boca risueña y brillante de Izuku. Jaja. Santa mierda. Gritó Spinner mientras él y el otro se apresuraban. Davi extendió la mano y disparó una ráfaga de fuego azul. Ja. Alguien se está desatando, El azul y el verde chocaron en una explosión de calor abrasador. Ni Izuku ni Davi cedieron ante el fuego concentrado, que derritió el suelo a su alrededor. Maldita sea, ¿qué pulmones tiene? Quimera, una ayudita. Quimera respondió de inmediato, abriendo su hocico y disparando una ráfaga de llamas anaranjadas, uniendo su fuego con el de Davi y creando una pared de fuego que empequeñeció la de Izuku. Izuku sentía que la pared de fuego se acercaba cada vez más. Los esfuerzos de ambos villanos comenzaban a repeler su propio fuego. Los restos de sus vendajes comenzaron a ennegrecerse y a consumirse. Pero Izuku no se inmutó, simplemente cambió su tono. De un estruendo atronador a un rugiente motor a reacción. Las vendas que le rodeaban el pecho se encendieron y consumieron mientras Izuku concentraba su fuego en un rayo, atravesando el poder combinado de los villanos. David parpadeó, mientras las orejas de Quimera se movían nerviosamente, antes de que ambos se dieran cuenta de que estaban en el peor lugar posible. Justo cuando el rugido de Izuku cambió de tono, Saito, a salvo detrás de Mr. Compress y Veros, rió. Ja. Que te jodan, perra verde. Un rayo verde de odio arrasó con los dos villanos mientras se escondían. El fuego de Izuku se disparó, evitando por poco un edificio justo fuera del círculo de destrucción. No tenía ni de cerca el mismo poder que el que había desatado en el campamento. Pero hizo que todos los villanos se dieran cuenta de que él había sido el causante de esa destrucción. ¡Guau! De verdad es él quien hizo estallar una montaña la otra noche. Exacto. ¡Qué horror! Gritó Tuice mientras señalaba. ¿Qué pasa si dispara eso y cae al suelo? Preguntó Spinner, intentando no entrar en pánico. Lo más probable es que nos vaporicemos, respondió el señor Compress con gravedad. Entonces lo mataremos antes de que pueda intentarlo. Gritó Tomura mientras corría hacia Izuku. Idiota. Quimera arañó el suelo mientras se lanzaba entre Shigaraki e Izuku. Golpeó el suelo con los puños y lanzó una oleada de rocas. Justo a tiempo para interceptar todos los cuchillos que Izuku le disparaba. Ambos vieron cómo las rocas caían al suelo, cada uno con cuchillos incrustados hasta la empuñadura. Izuku, sin embargo, ni se inmutó. Aún le sobraban cuchillos. Con un movimiento de muñeca izquierda, más y más cuchillos comenzaron a brillar con fuerza. El que advertía a los villanos de que una enorme avalancha de cuchillas estaba a punto de caer sobre ellos. Atrapen. Delaware, Smash.
Cada cuchillo salió disparado con el chasquido de un rifle antitanque. Y con tantos disparos, sonó como una descarga automática. Quimera agarró a Tomura por la nuca mientras este saltaba para apartarse. Los demás villanos también hicieron todo lo posible por evitar ser empalados. Mr. Compress se deslizó ágilmente entre la lluvia de cuchillas. Davi se envolvió en fuego, derritiendo las cuchillas en escoria fundida. Veros sujetó los brazos de Saito y lo apartó mientras flotaba por encima del ataque. Magne usó su viga como escudo improvisado para ella y Spinner, ambos haciendo muecas cuando los cuchillos se rompían o resonaban contra el sólido acero. Tuice hizo copias de Quimera a toda prisa, usándolas como escudos de carne que reemplazaba rápidamente cada vez que uno explotaba. Cuando el aluvión de cuchillas finalmente cesó, los villanos se dispersaron e Izuku había usado casi todos los cuchillos que había robado de la espada de Spinner. Estaba solo, sin nadie cerca. Quimera gruñó alarmado al verlo. Mierda. Esta plaga acaba de abrirse paso. Tuice se golpeó las mejillas con las manos, conmocionado y horrorizado. Oh, no. Se va a escapar. Atrápenlo, suéltenlo. Quimera miró para ver quién estaba más cerca y podía hacer algo para cerrar la enorme brecha que había abierto Izuku. Davi. Levanta un muro de fuego. No dejes que escape. Davi ya estaba en el proceso cuando Quimera gritó. Sí, no puedo dejar que el mocoso, extendió la mano, pero no dio el siguiente paso. Se detuvo, porque mientras los villanos habían entrado en pánico al ver la brecha, Izuku no había hecho nada para aprovecharla. Izuku observó la abertura entre sus filas, un camino despejado hacia los edificios en ruinas que lo sacaría de la zona descubierta. Y muchos lugares para esconderse y evitar ser capturado. Entonces su mirada se dirigió a Davi, y el hombre quemado vio algo que le arrancó una risita sombría. Maldita sea, bueno, maldita sea. Es como mirarse en un espejo. Davi aplaudió, dejando al descubierto una pequeña parte de su desquiciado ser. Tío, nunca pensé que vería a alguien con ojos como los míos. Sí, solo te importa una cosa, ¿verdad? Izuku se giró y Davi se pasó los dedos por el pelo. Esos ojos solo ven lo que quieres quemar. Tío, da miedo verlos en un aspirante a héroe, pero qué buena pinta tiene, si me permiten decirlo. Davi miró a Quimera. Oye. No tenemos que preocuparnos de que intente escapar. Quimera lo vio y maldijo. Joder. Eso lo explica todo. ¿Qué explica? Preguntó Saito mientras Veros lo dejaba, quien tuvo una reacción similar a la de Quimera. ¿Por qué parece que nos están pateando el trasero? ¿Qué tiene eso que ver? El muy cabrón tiene un pie en la tumba. Y no tienes nada que perder, chico, gruñó Quimera al ponerse de pie. Esta lección no es solo para Shigaraki. Tú también tienes que aprenderla. ¿Te refieres a lo del héroe herido? Sí. Ese niño, le indicó Quimera a Izuku, que ahora caminaba hacia ellos, sabe que va a morir. No tiene ninguna duda de que está acabado. Saito asintió. Claro que va a morir. Y porque lo sabe, no le preocupa nada más. No hay nada heroico aquí. No estás luchando contra alguien preocupado por proteger a los débiles. No se trata de salvar. Tampoco se trata de instinto de supervivencia. Ese chico sabe que va a morir esta noche. Y lo único que le importa ahora es asegurarse de llevarse a algunos de nosotros con él. Está luchando para matarnos. Y eso lo hace más peligroso que cualquier otra persona o cosa que hayas visto en ese campamento. Saito tragó saliva y palideció un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Quimera hizo crujir los nudillos. Tranquilo. Luchamos. Con un rugido, Quimera se abalanzó sobre Izuku. Arañó el suelo mientras se lanzaba hacia adelante y acortó la distancia en un instante. Retiró el puño y lanzó un puñetazo salvaje con la fuerza suficiente para destrozar la cabeza de Izuku. Izuku giró, de modo que su lado izquierdo quedara de frente al ataque, y levantó la mano izquierda. Justo antes del contacto, su cuerpo quedó cubierto de chispas eléctricas. Karrak. El zapato de Izuku resbaló por el suelo mientras Quimera lo seguía. Tras varios metros, los pies del gran villano tocaron el suelo, mientras miraba fijamente. Con el brazo chispeando y temblando por el impacto, tanto él como Quimera oyeron un crujido. Aún así, Izuku había atrapado el puñetazo de Quimera. Ja. En serio. Izuku empezó a presionar los nudillos de Quimera con los dedos. ¿Sabes? Y Miko te elogió. Eres ese lobo fumador de puros, ¿verdad? Vamos. Salió fuego de su boca.
Impresióname. Y le dio de lleno a Quimera. Quimera apenas levantó el otro brazo a tiempo para protegerse antes de que las llamas lo derribaran. Izuku pareció decepcionado. Jadeando, se quitó la venda carbonizada del pecho. No sé por qué dejaste a tu antigua pandilla. Pero debieron ser unos pusilánimes, ¿sí? Shunk. Izuku se detuvo hacia Quimera y miró la diminuta navaja que sobresalía de su hombro derecho. La hoja, de apenas 5 centímetros, ni siquiera había tenido la fuerza suficiente para penetrar del todo tras golpear el hueso. Al mirar desde donde debió haber salido, Izuku vio a Saito acariciando el suelo con las manos, antes de levantarse rápidamente y señalarlo. Una roca salió disparada del suelo y se dirigió a la cabeza de Izuku. Llegó a menos de 30 centímetros de su cara antes de que brillara repentinamente en verde y se detuviera en seco. Saito se quedó boquiabierto e Izuku parecía aburrido. ¿Conseguiste un nuevo don y ya está? Saito, cualquiera puede lanzar piedras. ¿Ves? El agarre que Gear Shift le dio a Saito sobre la piedra se vio empequeñecido al instante cuando Izuku la lanzó de vuelta y golpeó a Saito de lleno en la cara. El chico salió disparado hacia atrás al caer al suelo. Izuku no tuvo oportunidad de seguirlo, ya que con el rabillo del ojo vio un destello verde. Escupiendo fuego, Izuku redujo a cenizas las flechas que le disparaban. Pero cuando se giró para ver a la arquera, no estaba donde esperaba. Izuku apenas levantó la vista, justo a tiempo de ver a Veros caer sobre él. Sus botas, que originalmente apuntaban a su cabeza, se estrellaron contra una barrera. Izuku rió mientras la sangre le corría por la cara, mientras Veros fruncía el ceño. Al mismo tiempo, Spinner y Tuice corrieron y recogieron a Saito, llevándoselo lejos. Veros echó un vistazo atrás, sacó un puñado de flechas y las clavó todas. Con un sonido vibrante, los rayos esmeralda se clavaron en una pared verde. Veros sudaba mientras disparaba las flechas. Su don le otorgaba un gran control sobre cualquier cosa que disparara con sus arcos, y ahora mismo, lo estaba usando todo para atravesar la barrera protectora de Izuku con esas flechas. Con las flechas clavadas en un solo punto, el área a su alrededor comenzó a parpadear mientras más sangre goteaba por la boca y la barbilla de Izuku. Parecía que Veros iba a abrirse paso. Hasta que Izuku se apartó y dejó caer la barrera. Las flechas, con tanta fuerza tras ellas, se clavaron en el suelo, hundiéndose hasta las plumas. Veros jadeó al perder el equilibrio repentinamente, pero por suerte logró recuperarse con flotador antes de caer al suelo. Desafortunadamente, ahora estaba flotando a la altura perfecta para golpear. Aplastamiento. Izuku giró y lanzó un potente gancho de izquierda que impactó en el costado de Veros, justo donde tenía los riñones. La dobló y la lanzó lejos. Date prisa. Lánzalo. Izuku se giró y vio a Spinner, que Tuice tenía a sus espaldas, con las manos sobre los hombros. Spinner también tenía la espada en las manos, apuntándolo. Aunque Izuku solo había tenido un minuto de ventaja, la había destrozado. Antes de que pudiera preguntarse cómo, un aura azul brillante lo envolvió. Inmediatamente después, Izuku fue repelido hacia atrás a una velocidad alarmante, arrastrando los zapatos por el suelo. Su cuerpo fue lanzado hacia esa masa de cuchillas afiladas. Mientras lo lanzaban, Izuku vio lo que pasaba. Detrás de él, Tuice, Spinner y su espada estaban listos para ensartarlo. Delante, Mr. Compress, que también brillaba con un resplandor azul, era sostenido por Magne y su gigantesca viga de acero. Usaba su don para terminar la pelea con Izuku empalado. ¡Ah! Mientras Izuku gritaba, el aura azul a su alrededor titiló mientras franjas verdes se arremolinaban en ella. Como agua y aceite, los dos colores se mezclaron, hasta que a pocos metros de la espada, los pies de Izuku se clavaron en el suelo y se detuvo. Permaneció inmóvil mientras los dos colores se envolvían cada vez más en su cuerpo. Entonces, miró por encima del hombro. La sangre que le corría por la barbilla hizo que su mueca de desprecio fuera aún más aterradora. Entonces, la espada que sostenía Spinner brilló de color verde. Mientras Spinner se quedaba boquiabierto, Tuice la soltó de inmediato. Abandona el barco. Y se mantuvo a distancia. Justo a tiempo para evitar que la espada fuera jalada hacia atrás con la fuerza suficiente para partir a Spinner en dos. De la nuca a la cadera. Cuando su torso se desprendió del resto de su cuerpo con un chapoteo, tanto el hombre como el arma cayeron al suelo como un charco de lodo gris. Copias. Tras controlar la amenaza por detrás, Izuku se concentró en la pareja que tenía delante.
Apretando los dientes, más y más sangre goteaba por la barbilla de Izuku, mientras que a varios metros de distancia, Mr. Compress emitía gruñidos de dolor. El aura azul que lo rodeaba comenzó a expulsar rayos y descargas de energía similar a un rayo mientras Magne presionaba cada vez más a Izuku con su don de magnetismo. Durante varios instantes, ninguno de los dos parecía hacer nada. Hasta que Izuku dio un paso adelante impulsado por la psicoquinesis, empujando su cuerpo contra la repulsión magnética. Su cuerpo se estremeció bajo la fuerza, pero logró dar otro paso. Luego otro. Cada paso más fuerte que el anterior, su don esforzándose cada vez más para evitar ser despedido. Pero Izuku no era el único que sentía la tensión. Magne tenía a Mr. Compress anclado, y podía sentir las fuerzas que lo oprimían. El hombre estaba aplastado entre los dos dones, jadeando mientras su máscara comenzaba a agrietarse. El suelo en el que estaba encajada la viga de acero finalmente cedió, y Mr. Compress fue arrojado hacia Magne, haciendo que ambos villanos cayeran como si hubieran sido expulsados de un accidente automovilístico. Liberado de los efectos del don, Izuku se encorvó, jadeando. Le temblaban las piernas. Muchas heridas que habían sido curadas se habían reabierto. Su brazo, Izuku casi no se molestó en mirar. No le habría sorprendido que se lo hubieran arrancado después de ese último intercambio. Pero allí estaba. Humo y calor escapaban de la boca de Izuku con cada dolorosa respiración. Llévatelos contigo. La adrenalina que le proporcionaba la caída le había permitido a Izuku desestabilizar a los villanos, pero en esta pelea, los villanos solo tenían que sobrevivir sin dejarse atrapar por nada demasiado peligroso. La jugada inteligente era simplemente desgastar a Izuku. Jugar a largo plazo. Muere, joder. Tomura no era conocido por jugar ese tipo de juego. Como jugador de LoL que siempre atacaba la línea central, la paciencia no era su virtud. Vio que Izuku estaba libre y no iba a dejar pasar la oportunidad. Izuku se incorporó de golpe, justo a tiempo para que Tomura lo placara y los mandara al suelo. La mano izquierda de Izuku atrapó una de las muñecas de Tomura. Pero con el brazo derecho extendido a un lado, inútil, Izuku tuvo que colocar rápidamente una barrera entre él y la mano izquierda de Tomura. ¿Crees que estás haciendo una heroica última defensa? Esto no es un cómic, cabrón. Tomura presionó una rodilla contra el pecho de Izuku, exhalando el aire necesario para lanzarle fuego a la cara, mientras Izuku intentaba poner los pies bajo el cuerpo de Tomura para apartarlo de una patada. Voy a matarte. Y como decidiste convertirte en un incordio, voy a encontrar a tu maldita madre y terminar lo que empecé. La barrera entre su palma y la cara de Izuku empezó a parpadear mientras Izuku le enseñaba los dientes. Entonces mataré a esa zorra redonda pegada a tu cadera. Demonios, podré a esa mocosa cornuda que acogiste como a una callejera. Que me jodan lo que me darían por ella. Todos los que te importan. Todo porque no pudiste morir como se supone que debes. Izuku se puso furioso en cuanto Tomura mencionó a su madre. Mencionar a Ochako Yeri también reavivó el odio que lo quemaba. Al mismo tiempo que le puso la pierna bajo el pecho a Tomura, su barrera se desvaneció. La mano de Tomura bajó, justo en la cara de Izuku, mientras las piernas de este se encendían. Tomura salió despedido, y la patada de Izuku envió al villano rodando de cabeza por el campo hasta que quedó hecho un ovillo en el suelo. Spinner y Saito corrieron al lado de su líder. Shigaraki, ¿estás al? Ah. Mierda. Gritó Tomura con rabia y dolor, sobresaltando a los dos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Los ojos de Saito se abrieron de par en par cuando Tomura rodó sobre sus rodillas, apretándose la mano izquierda contra el pecho. La sangre le manaba a borbotones entre los dedos. Spinner y Saito observaron cómo Tomura retiraba lentamente la mano de su pecho y la derecha. Madre mía. Los tres miraron la mano izquierda de Tomura y los dos muñones abiertos donde solían estar sus dedos meñique y anular. Ambos dedos habían desaparecido, amputados a la altura del nudillo. Arr. Tomura presionó su mano contra su pecho y gritó. ¡Mi maldita mano! Spinner se arrancaba rápidamente trozos de su bufanda roja y andrajosa, trabajando con rapidez para vendar la herida. Dame la mano, tío. Dame. Tuvo que esforzarse para sacar la mano del pecho de Tomura y empezar a vendarla. No te preocupes. Las encontraremos y haremos que ese doctor las vuelva a colocar. Saito, a ver si encuentras. La voz de Spinner se fue apagando mientras Saito, con la mandíbula floja, señalaba hacia atrás. ¿Hacia dónde Izuku se estaba poniendo de pie? Allí, entre los dientes de Izuku, estaban ambos dedos.
Izuku miró directamente a Tomura antes de, con un gruñido, lanzar fuego. La llama verde incineró los dos dedos hasta que solo quedaron carbonizados y cenizas que Izuku escupió de su boca. Son dos. Eso, es una mierda, jadeó Saito. Tomura rugió furioso, intentando liberarse de Spinner mientras el otro hombre se apresuraba a aplicarle la venda de compresión. Te voy a matar. Izuku se limpió la sangre y la ceniza de la boca y esbozó su sonrisa más desquiciada y retorcida. Morirás en el intento. ¡Bum! Una explosión impactante impactó a Izuku, lanzándolo por los aires. Su cuerpo se tambaleó antes de caer con fuerza tras los restos de un edificio destrozado. All for One, desde su posición, flotando sobre el campo de batalla, bajó la mano. Espero haber aprendido la lección. Puede que sea un maestro estricto, pero ni siquiera yo puedo permitir que mis alumnos se destrocen demasiado. Los villanos comenzaron a reagruparse. A Spinner también le resultó más fácil atar la tela alrededor de la mano de Tomura. Quimera negó con la cabeza mientras caminaba hacia donde había aterrizado All for One, sacando un cigarro para sí mismo. Maldita sea, a ese chico no le quedaban fuerzas. Saito dejó a Spinner trabajando y echó a correr hacia donde había aterrizado Izuku. Tomura gruñó. Oye. ¿A dónde carajo crees que vas? Me lo pido. Spinner negó con la cabeza mientras Tomura tiraba de él. Ni se te ocurra. Es mocoso, es mío. Quimera suspiró antes de encender su cigarro. Malditos niños. Sin embargo, antes de que pudiera darle la primera calada, la sangre de Midori ya arde ante la muerte. La caída se acerca, así que aguanta la respiración. Más allá de la pálida mano de la muerte no veo vida, solo al niño que vive en conflicto. El primero en percibir el cambio fue All for One. Se giró hacia el edificio en ruinas. 8 tronos de altura, la antorcha ha pasado, el noveno se fortalece con los poderes acumulados. Pero cuidado con el demonio que ha construido su colmena, o el noveno sucumbirá a su culpa. Quimera lo notó de inmediato. Se le erizó el pelo de la nuca al percibir un cambio en su instinto animal. ¿La descomposición pudrirá? Saito se giró para regañar a Tomura, pero sus palabras se detuvieron cuando ella vio a todos sus compañeros de la liga congelados en su lugar, con los ojos muy abiertos. Arriba, en el tejado del edificio donde la habían dejado, Lady Nagant apartó la vista de su telescopio, sin creer lo que estaba viendo. Y el lobo aullará. Un rugido profundo sacudió el suelo y remeció los edificios en ruinas que rodeaban la base destruida. Saito se quedó rígido al darse la vuelta mecánicamente, solo para encontrarse a la sombra de un monstruo que emergió de detrás del edificio en ruinas. Eclipsaba incluso a algunos de los edificios que aún permanecían intactos. Saito apenas superaba la altura de las enormes patas delanteras de la criatura. Su pelaje era de un negro etéreo, con los bordes teñidos de un verde intenso. Sus ojos, salvajes y rabiosos, brillaban contra el cielo nocturno mientras sus colmillos, expuestos con saña, caían con malicia. Un lobo se alzaba ahora sobre las ruinas y los villanos. Salvaje y asesino. Mientras todos los villanos observaban horrorizados cómo esta bestia gigante irrumpía en el campo de batalla, All for One la observaba con un recuerdo inesperado. Recordando muchos años atrás, tras una larga búsqueda, uno de los antiguos portadores de One for All se levantó para luchar contra él, flanqueado por sus mascotas fantasmales. Este hombre fue el primero en sorprenderlo, cuando sus intentos de recuperar el don de su hermano fueron repelidos. El lobo de entonces era infinitamente más pequeño, pero era inconfundible. Daigorou, lobos fantasmas. Bueno gente, ese fue el capítulo número 71, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.